Ahora sí. Recording in progress. Listo, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Ya, entonces, vamos a ver qué sucedió en el año de 1916. Bien, entonces, los países que estaban involucrados de manera directa, o sea, llámese Alemania, llámese Inglaterra, llámese Francia, llevaron a cabo un nuevo concepto, ¿no? Llamada en este caso la guerra total. ¿Qué quiere decir en ese caso la guerra total? La guerra total quiere decir, ya que en ese caso se pone, ya, se entra a la guerra toda la capacidad industrial, productiva y tecnológica de la nación, ya, del país que está en este caso en conflicto. O sea, es una intervención prácticamente de todo un país, ¿ok? De todas las áreas de un país, en la producción, en la industria, ¿ok? En la tecnología. Todo ello sumado a una participación activa o pasiva de poblaciones y ciudades enteras. Hay algunas ciudades que entraron de alguna manera a luchar de manera física, otros que en este caso más bien prefirieron refugiarse. Cosa que tampoco no tiene ningún demérito, al contrario, ¿no? O sea, es bastante entendible que un ciudadano no quiera participar de una guerra absurda, ¿no? Una guerra que en este caso lo involucra, ni siquiera es que esté involucrado, lo involucran directamente. Entonces, si hay ciudadanos que no desean participar en una guerra, pues era totalmente entendible, ¿no? En la Gran Guerra, dice, se usaron armas letales, como los aviones. Recuerden que los aviones tenían hasta ese momento de 1916 pocos años de creados, ¿correcto? Prácticamente uno de los inventos de la segunda revolución industrial. También en ese caso los tanques, los submarinos, los carros de combate, los gases tóxicos, ya, etcétera. En ese caso, esto se pudo apreciar de una manera más nítida en las batallas emblemáticas de Verdún y de Somme en 1916. A estas dos batallas se les suman en este caso otras que van de alguna manera definiendo el curso de los acontecimientos, como por ejemplo la batalla de Jutlandia, que se desarrolló entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1916. Se produjo en este caso en el Mar del Norte y se enfrentaron tanto las flotas alemanas como las británicas. Se trató de una de las batallas navales más decisivas de la guerra, pues con esto Inglaterra lo que a la larga terminó es de asentar su dominio en el Mar del Norte. En ese mismo año, pero en diciembre, dice, bajo la jefatura del ejército alemán a cargo de von Hindenburg, los alemanes y austriacos ocuparon Rumania en diciembre de 1916. Con ello, se apoderaron de su petróleo, que en este caso se convirtió en un importante recurso para la guerra. ¿Por qué fue importante el petróleo? Porque con el petróleo podían mover todas estas equipaciones, tanques, submarinos, carros, ¿no? Entonces, al apoderarse en este caso del petróleo, pues tenían esa capacidad de poder movilizar, ¿no? De movilizar todas estas tropas. En la batalla de Isonzo en 1916, entra en ese caso de marzo a noviembre de 1916, ¿no? Se desarrolló más en Italia. Aquí se enfrentaron el reino austrohúngaro, ya, y en este caso el reino de Italia. ¿Escuchando ya? No, estás copiando. Ya, más te vale. Ya, entonces, ya, recuerda que en este caso Austria y Hungría pues ahora están separados, pero antes eran un solo imperio, ¿correcto? Ya, y se enfrentaron con el reino de Italia. Estos ya venían ya de ciertos conflictos que hemos revisado con anterioridad, ¿no? Recordemos en este caso que
que luego en este caso de la derrota de Napoleón, incluso cuando hubo el Congreso de Viena, ya Austria en este caso impuso que el reino de Italia estuviera separado, ¿ok? Conjuntamente con Alemania, ¿ya? A la larga, esto en este caso, posteriormente, haría que se reforzara el nacionalismo en ambas naciones, ¿no? Porque querían una unificación. ¿Ok? Entonces, el pleito entre Austria-Hungría e Italia ya venía era como que algo como decir, no, nos vamos a la salida, nos vamos a la salida, ¿no? Ya se querían enfrentar y aquí explotó, ¿no? Fuera del frente occidental, Rusia ocupa en este caso la Armenia turca, ¿ya? Por su lado, en este caso, Gran Bretaña ocupa Irak, ¿no? Y Rusia y Gran Bretaña se apoderan de Persia, ya para garantizar en este caso su neutralidad. O sea, en este caso, estas potencias invaden países, o en todo caso zonas, áreas del Golfo Pérsico, ¿ok? La idea es que en este caso, ¿por qué? Porque recuerdan que el Golfo Pérsico es un área donde se va a descubrir grandes cantidades de petróleo. Y recuerdan que el petróleo en este caso se convierte en un activo muy importante, ya que en este caso debías movilizar no solamente tropas humanas, sino en este caso armas, transporte militar, aviones. Entonces, el ocupar esas zonas de abundante petróleo, tenías que garantizar pues, que en este caso no se les dieran al enemigo. ¿Okay? Que en ese caso, que no se les dieran, por ejemplo, a Alemania, o en todo caso que estas zonas no tomen partido por Alemania. Entonces, por eso que desarrollaron una invasión. ¿Ok? Entonces, con ello, pues como dice acá la lectura, los suministros de petróleo para la guerra estaban asegurados para los países miembros de la ETENTE y sus aliados. ¿Ok? Entonces, esa era la intención de la ocupación. O sea, las cosas, cuando ustedes lean en algún momento ocupación, cuando lean invasión, siempre o sea, muchas veces no se guíen de los pretextos. Pueden decir, no, que es, no. ¿Qué cosa tiene ese país que hay que asegurar? ¿Qué suministros tiene ese país? Por ahí vamos. Haciendo un paréntesis, en el caso del conflicto Rusia-Ucrania, el pretexto es no, que hay zonas ucranianas que tienen en donde, por ejemplo, es- están acosadas por fuerzas neonazis, o sea, gente que quiere nuevamente revivir el nazismo, por ejemplo, ¿ya? Que en parte pues, es un pretexto, es algo, o sea, no es inventado, sino es algo real, pero en sí la verdadera intención de Rusia es que la OTAN, que es la alianza entre Estados Unidos y varios países occidentales, que lo vamos a ver también, ¿ah? Que en este caso se creó para luchar contra el comunismo soviético de ese tiempo, del siglo XX, ¿ya? En este caso la idea es que Ucrania no participe en la OTAN. ¿Por qué? Porque si vemos en el mapita, acá les voy a colocar el mapita ya, a ver, ¿qué es lo que sucede? Pues siempre cuando lean conflictos, más que los pretextos, lean un poco, en este caso, cuáles son siempre hay segundas intenciones, ¿ya? ¿Y qué pasa aquí en el caso de este conflicto, ¿ya? Porque, y también, o sea, va a haber propaganda, o sea, va a haber prensa que va, en este caso, a informar de un lado y del otro, ¿ya? No, es muy raro encontrar prensa que de repente sea neutral en este tipo de conflictos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, acá vemos, ¿ya? Esta es Rusia, ok, acá está, aquí va, ya, ok, esta es Rusia, ok, ya, ¿y qué sucede con el resto, por ejemplo? ¿Ya? Acá está Ucrania, ok. Si se dan cuenta, Ucrania está muy cerca a la capital Moscú, ¿correcto? Entonces, ¿por qué en este caso Rusia tiene que invadir, según Putin, forzosamente?
¿Por qué? Porque Ucrania, que tiene buenas relaciones con Estados Unidos y los países de Occidente, tenía la intención de entrar a la OTAN. ¿Y qué sucede? Cuando entras a la OTAN, qué es lo que van a colocar aquí? Bases militares estadounidenses. Ya, ¿y eso qué tiene de malo? Lo que pasa es que si estás tan cerca de la capital de uno de tus enemigos, ¿qué sucede? Le puedes mandar misiles. O sea, geopolíticamente hay un peligro para Rusia. Entonces, Rusia tuvo que invadir forzosamente, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar en este caso de que se pueda concretar eso. Es más, cuando estudiemos la perestroika, que es de alguna manera el tratado en donde Rusia deja de ser comunista, deja el gobierno comunista, de sus puntos es que los países fronterizos no puedan, en este caso, entrar a la OTAN. ¿Para qué? Para evitar, en este caso, bases militares que, de alguna manera, puedan significar un peligro estratégico para Rusia. Ese es el meollo en este conflicto. Por eso es que Rusia, no lo justifico, pero en este caso o sea, hay una razón, en este caso, defensiva, ¿ok? Que no es justificable, ¿ya? Pero entonces acá lo mismo. ¿Por qué tienen que ocupar zonas asiáticas? Si vemos aquí en el mapa, en el mapita, ¿ya? En este caso Siria, perdón, Irak, acá está Irak, ¿correcto? La zona persa, que es lo que es ahora Irán. Si no tiene nada que ver con Europa, o sea, están muy lejos de Europa, ¿por qué entonces Gran Bretaña y Rusia tuvieron que ocuparlas? Para garantizarse el abastecimiento de petróleo. Para que ese abastecimiento no vaya al enemigo. ¿Ok? Porque recuerden que ya en estas guerras ya se empezaron a utilizar transporte. Entonces, el petróleo se convierte en un bien preciado. Por eso es que en este caso toman esas decisiones, ¿no? Por eso que hay que leerlo bajo ese punto. Hay que leerlo bajo. Sí, ya se estás mirando a alguien que está por ahí. Déjalo. ¿Ya? Entonces, entonces, eh, entonces, ese es un, o sea, por eso toman esas decisiones, ¿correcto? Parecen extrañas, parecen raras, pero en realidad hay segundas razones detrás de ellas, ¿ok? Son decisiones estratégicas, ¿ya? Eso es para que todos entiendan los motivos, ¿ya? Porque es raro, ¿no? ¿Por qué vas a invadir un país asiático? Es porque tienes que garantizar el petróleo, ¿correcto? Ya. A ver, la Segunda Guerra de Movimientos en el año de 1917 y 18. Dice, los hechos diplomáticos y bélicos de esta etapa fueron los siguientes. En este año Rusia se retira de la guerra. ¿Ok? Se produce en 1918 el Tratado Brest-Litov, perdón, el 3 de marzo de este año, en donde Rusia se retira de la guerra debido al estallido de la Revolución Socialista, que también la vamos a revisar en las siguientes sesiones. ¿Ok? Esa revolución socialista provoca la caída del entonces gobernador, o en este caso jefe político, que era el zar Nicolás II, ¿no? Que fue el último zar de la dinastía Romanov, ¿ok? Que eran los que gobernaban en ese tiempo Rusia, ¿ya? Y con ese tratado Rusia pierde territorios en Finlandia, en Polonia, en Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia, y lo cede en este caso al dominio alemán, o sea, prácticamente todos sus territorios con países ahora que son fronterizos, ¿no? Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia. Todos los países que son fronterizos, esos antes fueron en este caso países pertenecientes a Rusia. E incluso Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán y entre otros que ya son más asiáticos, eran parte del gobierno soviético, del gobierno comunista.
que a la caída, en este caso, del comunismo en Rusia, terminan siendo independientes, ¿correcto? Pero en este caso, vean, este país es enorme, o fue enorme, bueno, sigue siendo enorme en realidad. Cuando estuve por allá, la característica es que las calles son bien largas. Miren nomás miren, esto es Rusia en la actualidad. Imagina, añádele Letonia, Estonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán. Era enorme. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué sucede? Como digo, entonces, cuando en ese caso estalla la revolución socialista y pende de un hilo la estabilidad gubernamental de la dinastía Romanov, en este caso, no pueden tener dos frentes de ataque. No había esa posibilidad de que se siguiera, en este caso, en una guerra externa y tuvieras dentro un conflicto. Entonces, ¿qué hacen los romanos? Bueno, vámonos acá. Tenemos que sofocar la revolución socialista. Es por eso, en este caso, que dice, firma con Alemania el tratado y saque. Y él le dice, bueno, ok, no te ataco, pero me cedes territorio. Chan, 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 vamos. Pam, pam, pam. Y entonces es donde le cede estos territorios que hemos mencionado. ¿Correcto? Luego ingresa a los Estados Unidos a la guerra en el 6 de abril de 1917. Ya, en este caso vemos que tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, en este caso la acción de los Estados Unidos es tardía, en realidad no entra desde el inicio, sino ya mucho después, ¿ya? Y entra justamente cuando hay ataques, en este caso, hacia estadounidenses, por ejemplo. ¿Por qué ingresa la Primera Guerra Mundial? ¿Ya? En este caso, por los constantes ataques alemanes en el Atlántico, que generó en este caso el ingreso de Estados Unidos a la guerra, ¿no? Contra la Triple Alianza. En este caso, en sí, el hecho específicamente fue el hundimiento, perdón, del Lusitania, del submarino Lusitania, ¿no? Entonces, con este pretexto, o de la embarcación Lusitania, perdón, con este pretexto, Estados Unidos ingresa a la guerra, siendo en ese caso la interceptación del telegrama Zimmerman el hecho que acelera, en este caso, el ingreso. ¿Y qué es ¿y qué había en ese telegrama? El telegrama, recuerdan que ¿cómo decir? Es como el correo electrónico de nuestra era, ¿ya? Eran maquinitas donde tú querías enviar un mensaje urgente y lo que hacías era simplemente mandarlo de manera resumida. Pasa esto, stop, 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 pum. Y se enviaba rápidamente. Es como el correo electrónico de ahora. Y lo podías enviar a distancias largas. ¿Ya? Entonces, el telegrama Zimmerman es un telegrama enviado por el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmermann, el 17 de enero de 1917, al embajador alemán en México, von Eckart, durante la Primera Guerra Mundial. En este telegrama se instruía al embajador para que se acercara al gobierno mexicano con una propuesta, que en este caso era formar una alianza contra Estados Unidos. O sea, recordemos que en ese tiempo se estaba desarrollando el proceso de la Revolución Mexicana, ¿ya? Entonces, lo que quería Alemania era, en este caso, hacer a México un aliado y poder atacar a los estadounidenses, que en este caso, si bien Estados Unidos no expresaba un apoyo explícito a la Triple Entente, pero de alguna manera se sabía que por lo bajo lo estaban apoyando, que sean burras, ¿no? ¿no? Y enviaban apoyos por debajo. Entonces, la idea de Alemania era aislar a los Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Oigan, pero ¿por qué en ese caso los alemanes, al otro lado del mundo, tenían que molestar a los Estados Unidos, como le digo con México? Recordemos que en ese caso, que a raíz del avance de los Estados Unidos, México pierde prácticamente la mitad de su territorio. O sea, toda la zona sur
de ahora de Estados Unidos, Texas y entre otros, eran territorios mexicanos, que Estados Unidos se los lleva y en otros casos los mismos estados quieren pasar a los Estados Unidos, como el caso de Texas. Entonces, como veía que Estados Unidos había un apoyo por lo bajo, clandestino, a la triple T, entonces, Alemania dice, no, los quiero tener ocupados. Los quiero tener ocupados, porque si no, acá me van a fastidiar. Entonces, ¿qué hace? Dice México, oye, ¿no quieres fastidiar a los Estados Unidos? Te puedo ayudar con eso. Entonces, es por esa razón, al interceptar ese telegrama intencional, porque todavía estaba todavía recién en intenciones, es donde Estados Unidos dice, bueno, ok, ¿quieres que yo entre? Bueno, entro a la guerra. Entonces, esas fueron las razones por las cuales Estados Unidos entra, ¿ya? Estados Unidos no es que, no es, si bien mantiene ese vínculo con los países occidentales, pero no los expresa hasta que luego hay cosas tan evidentes que ya tienen que entrar y en este caso intervienen en el conflicto. Luego se desarrollan varias batallas, como por ejemplo la batalla de Caporetto, ya entre el 24 de octubre al 9 de noviembre de 1917. En el lugar, en este caso, se desarrolla en Caporetto, lo que hoy es Eslovenia. ¿Ya? En ella, Italia es derrotada ante Alemania y Austria-Hungría. En la batalla de Piave, o la batalla de mediados de junio, se desarrolló en el río Piave, lo que es Italia. En esta batalla se produce la victoria italiana sobre las fuerzas de Austria-Hungría. O sea, se estaban dando, ¿no? Yo gano una, tú ganas otra. Se estaban dando entre ellos. En la batalla de Marne, se desarrolló en el río Marne, en Francia, es considerada como una de las más decisivas de la Primera Guerra Mundial. Enfrentó a Alemania contra las potencias del Entente, Francia, Inglaterra y en este caso entre Estados Unidos. Ante el avance alemán sobre el territorio francés, la contraofensiva aliada se vio favorecida con la aportación de tropas y material bélico estadounidense. El ejército aliado estuvo al mando de Ferdinand Foch. Desde Grecia, los franceses y británicos liberaron Serbia y Rumania, mientras los ingleses se apoderaron de prácticamente todo el Medio Oriente. ¿Okay? O sea, ante las derrotas de Alemania, ¿okay? Entonces, ¿qué sucede? Terminas por, en este caso, controlar el Medio Oriente y controlas grandes suministros de petróleo. Medio Oriente, Golfo Pérsico, la zona. Medio Oriente es esta zona. Lo que hoy es Arabia Saudita, Irak, Siria, Irán, Yemen, ¿no? Omán, por ahí está Qatar, ¿ok? Entonces esa zona se llama Medio Oriente, ¿ok? Este es Medio Oriente, lo que también se le llama el Golfo, es la zona del Golfo Pérsico, ¿ok? Es una zona abundante en petróleo, por eso que al controlar ahí, entonces estás evitando que el enemigo se abastezca de petróleo. Por eso es el interés en esa zona. ¿Ya? En el Imperio Austrohúngaro, ¿ok? Se producen levantamientos nacionalistas, siendo derrotados definitivamente en Veneto, Italia, en la batalla de Vittorio. Con esto empieza el desmembramiento del Imperio Austriaco, o sea, ambas naciones, ¿no? Austria y Hungría, se empiezan a separar. La rendición de Turquía se produce luego de que las tropas aliadas ocuparan Estambul el 30 de octubre de 1918. Se produce el armisticio de Mudros, que obligó a los otomanos a abandonar todo el imperio, menos Anatolia. El armisticio de Compiègne, en presencia del general Ferdinand Foch, firman Alemania y los países vencedores de la guerra. En Berlín, en el mes de noviembre, se produjo un movimiento revolucionario que produjo la abdicación del gobernante alemán Guillermo II. Se formó un gobierno provisional encabezado por Friedrich Ebert en Alemania. El Tratado de Versalles y los complementarios a la guerra.
El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, pone fin, en este caso, de manera oficial a la guerra, firmada por Alemania y los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. La firma exacta de dicho tratado ocurrió en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, eso es en Francia, ¿ya? Siendo duras las condiciones que impusieron las potencias vencedoras a Alemania, a la cual acusaron de ser la responsable de la guerra. Las consecuencias de este tratado fueron: Alemania pierde su categoría de potencia mundial debido a que pierde todas sus colonias. Por ejemplo, tuvo que entregar Alsacia y Lorena, que quería Francia, le tuvo que entregar a Francia Alsacia y Lorena, así como los territorios de Tupen y Malmedia a Bélgica, y la Prusia polaca le tuvo que entregar a Polonia. ¿Ya? Las colonias alemanas del África y el Asia pasaron a manos de sus vencedores, Gran Bretaña, Francia y Japón. La desmilitarización de la zona ribereña del río Rin, así como también la reducción de su ejército a 100.000 hombres nada más. Al culpar a Alemania de provocar la guerra, le cayeron pues fuertes indemnizaciones, o sea, tuvo que hacer reparaciones económicas. Alemania estuvo prohibida de integrar y ser parte de lo que fue la Sociedad de Naciones, ¿no? Es un preámbulo de lo que hoy es la ONU, ¿ya? En el Tratado de Saint-Germain, también firmado en Francia en 1919, este fue firmado por las potencias vencedoras y Austria. Con esto se determina la desmembración del Imperio Austrohúngaro. Hungría se separa de Austria y aparecen nuevos países como Checoslovaquia y en este caso lo que hoy es Yugoslavia. Estos países estuvieron ubicados en la zona llamada, ¿se acuerdan? La zona de los Balcanes europeos, que decíamos que es como el polvorín de Europa. ¿Por qué? Porque se generan constantes conflictos, ¿correcto? En este caso, Checoslovaquia fue, porque ya no es un país, ahora son dos países, es República Checa y Eslovaquia, ¿ok? Eso es eso es lo que fue en su momento Checoslovaquia. Y en este caso Yugoslavia fue lo que hoy es en este caso Croacia, Bosnia, Serbia, Kosovo, Montenegro, Macedonia también, si es que la memoria no me falla. Ya, entonces, eso fue Yugoslavia, que en el año 1990 se termina por desmembrar en estos países que les acabo de mencionar, ¿ok? Entonces, o sea, el Imperio Austrohúngaro fue grande, o sea, Austria-Hungría, Checoslovaquia, ¿no? Y lo que era Yugoslavia, todo eso era el Imperio Austrohúngaro. Entonces, con la caída, o sea, con el término de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro termina por desmembrarse. Y también Austria tuvo que pagar multas, ¿no? Indemnizaciones a los demás países. En el Tratado de Trianón, firmado entre las potencias vencedoras de la guerra y Hungría, o sea, cada uno tuvo que firmar por separado, cada miembro de la Triple Alianza, ¿ya? Hungría perdía territorios a manos de Yugoslavia, Italia, Rumanía y Checoslovaquia. Complementan estos tratados los firmados por Bulgaria en Neuvilly y Turquía con el Tratado de Ceuta. O sea, las potencias lo que hicieron fue, en este caso, las potencias de la Triple Entente lo que hicieron fue hacer firmar por separado a los miembros de la Triple Alianza. Alemania por un lado, Austria por otro lado, Hungría por otro lado, Bulgaria por otro lado y finalmente Turquía por separado. ¿Ok? Y en este caso, cada uno tuvo que resarcir económicamente los desastres de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias, en este caso, económicas, pues se produjo una gran crisis y una paralización del aparato productivo, sobre todo en Europa. También se produce la devaluación de la moneda europea y, en este caso, la inflación. En cuanto a lo político, el desmembramiento de las últimas monarquías europeas, Austria-Hungría, el Imperio Turco, ¿ok? Por otro lado, surgen nuevos estados como Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, entre otros. En cuanto a lo demográfico,
en ese caso, la guerra deja 13 millones de muertos. 13 millones de muertos. ¿Cuántas familias? Sin sus seres queridos. O sea, por eso es que siempre toda tragedia, todo conflicto bélico es una tragedia. ¿Ok? Y en cuanto a lo internacional, surge la llamada Sociedad de las Naciones, con sede en Ginebra. ¿Ok? Para preservar, el objetivo de la Sociedad de las Naciones era preservar la paz en el mundo. Mientras tanto, Estados Unidos y Japón se van consolidando como las potencias, en este caso, mundiales. Si vemos el mapita, vamos a ver el mapita. A ver, ¿dónde está? Bien. A ver, quiero que vean el mapita del antes y el después. Ya, en el lado, lo que es en mi lado izquierdo, de repente, por otro es el lado derecho, ¿no? O sí, y sí, o bueno, es el lado izquierdo, ya. Vemos en este caso el antes, ¿no? El Imperio Ruso, Suecia, Noruega, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, el Imperio Alemán, Suiza, Italia, el Imperio Austrohúngaro, miren toda esa extensión del Imperio Austrohúngaro, Rumania, Bulgaria, Serbia, Albania, Grecia, ¿no? Francia y España. Y al lado derecho, cómo terminaron luego de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Surgen ya, en este caso, nuevas naciones, ¿no? Ya no hay Imperio Ruso, sino ahora es la Unión Soviética. ¿Ok? Luego surgen Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Prusia, ya que después desaparece como país, Polonia, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, ¿ok? Albania, Grecia, Hungría, Austria se separan, Checoslovaquia se hace como nuevo país también, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Sarre, Francia, Suiza, España, Portugal, Reino Unido e Irlanda. O sea, surgen nuevos países, ¿ok? Y bueno, posteriormente la Segunda Guerra Mundial también, y en la actualidad pues tienen a Europa con más de 50 países en la actualidad. Y hay algunos más por querer salir. O sea, ahí pueden haber que en el futuro haya más naciones europeas, ¿correcto? Bien chicos, hasta aquí la parte, la sesión teórica de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, en 5 minutos nos vamos a volver a conectar, ¿ok? Para darles algunas indicaciones y ver un video relacionado al tema, ¿ok? Entonces, nos descansamos 5 minutos mientras voy mandando el enlace para que se vayan conectando.